¿Ha notado cambios en sus hijas cuando dejan la infancia y van a la adolescencia? Hay muchos, ¿eh? Y Ramiro Alonso, cardiólogo pediatra, estará con nosotros para hablarnos de ese tema. También hablaremos de tips para conseguir trabajo en este año con Arlette Medlich. Así que es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. Qué gustazo saludarlos, bienvenidos a Hablando de Mamá a Mamá TV. Como todos los sábados estamos aquí muy a gusto para hablar de un gran tema y vamos a hablar ahora de las hijas específicamente. Saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de todo el mundo, a través de internet y por supuesto también por Grupo Fórmula, a todo el alcance que tenemos. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, si tienen hijas, este tema les va a interesar muchísimo. Está aquí conmigo Ramiro Alonso, él es cardiólogo pediatra, quien nos da la bienvenida. ¿Cómo estás, Ramiro? Hola Gina. Muchas gracias por la invitación. No, gracias muy cordial, a ti, gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, vamos a hablar de un tema importante, ahora sí que de mamá a mamá. Ramiro es pediatra de mis hijos. Y hace unos meses yo llevé a mi hija porque tenía unos ganglios y ya saben que como mamá ves un ganglio y te espantas. Y entonces platicando con Ramiro, hay muchos cambios cuando empiezan a dejar la infancia y se convierten en pues ya en adolescentes. Y justamente de eso quiero platicar con ustedes porque a veces como mamá, cuando no somos médicos, pues nos podemos alarmar de todo esto que le sucede al cuerpo. Cambian de forma de pensar, emocional, pero también su cuerpo, su físico cambia y vamos a hablar de esos cambios principales, querido Ramiro. Los niños y las niñas son totalmente diferentes desde pequeñas, ¿no? Que desde pequeñas son muy diferentes. Hay cambios importantes en la vida de las niñas, mucho depende de cuestiones nutricionales, de cuestiones raciales, ¿okay? De cuestiones de dónde vives. No es lo mismo vivir a grandes alturas que a nivel del mar. O sea, la costa, la ciudad. Así es, no es lo mismo la niña de adolescente, ándale, de la costa, de Acapulco, Veracruz, a una niña que vive en la Ciudad de México. Los cambios y características. Enfocándonos así como a la preadolescencia, a la adolescencia, la niña tiene cambios drásticos y tiene etapas diferentes a los niños. Ok, a ver, una niña de costa, una niña de Veracruz, de Acapulco, ¿se desarrolla más rápido que una de la ciudad o al revés? Sí, ¿o cómo va? Tampoco es un cambio drástico de 1 año o 2 años, pero sí de algunos meses, tal vez de 1 año, en donde la niña de costa tiene una madurez diferente. Aquí el punto de las niñas es que las niñas tienen 2 etapas. ¿Okay? Una es la pubertad y otra es lo que es la menarca. La menarca es la primera menstruación. Ahí es en donde tenemos variaciones con el niño, con el varón. El niño no tiene menarca, no menstrua, pero tiene una pubertad igual, pero la pubertad del varón es un poco más tardada. La pubertad en las niñas más o menos es a los 10 años, menos 2 años. Es cuando empiezan a crecer las boobies, empieza a crecer la glándula mamaria. Entonces las niñas entran en la pubertad. En ese momento es la niña, si lo vemos como de 10 años, estamos hablando tal vez de una niña de 4º de primaria, 5º, 6º, 1º y 2º de secundaria. Entonces es cuando la niña tiene un crecimiento en donde rebasa a sus amiguitos, es más alta, pero tú y yo hemos platicado sobre ese tema, en donde, ¿qué pasa con la niña? Esta niña, la voz se le hace medio chillona, los brazos son largos. Tú platicas mucho sobre hablamos del brazos. síndrome del patito feo, que de Así repente es. ves los pies grandototes, la nariz grande, la cabeza chiquita, o sea, crecen amorfo, no asimétrico. Así es, tienen un crecimiento primero parejo y luego empiezan a tener saltos de crecimiento y de repente te topas con tu hija que de repente tiene sus manos y sus brazos muy largos. Y empieza a ser torpe porque no puede manejar. Va al uniforme de la escuela y de repente te lo deja largo y dices, ¿qué pasó? Los tenis. Y entonces sí tienen unos pies muy largos, piernas muy largas y las ves desproporcionadas. Y ellas se ven feas. Se ven en el espejo y entonces empiezas a notar que ya usan la sudadera muy holgada. Ya se joroban porque les salen boobies, porque el brazo está extraño, la pierna quieren tapársela, la sudadera está más larga, la dejan muy larga, traen el pantalón o la falda y... El grano. Sí, y bueno, ya lo ven los cambios de acné y todo, pero esa etapa de la adolescencia... ¿Qué es niño y niña? Bueno, el niño tal vez tiene su adolescencia un poco más tardía. Pero también le pasa lo mismo. También lo mismo. Empiezan a tener el gallo, el barro, también los pies, todo los eso. pies, claro, y luego aparte tal vez
Yo creo que a los dos les afecta lo del acné, ¿no? Sí. A unos más, otros menos, o permanecen mucho tiempo viéndose en el espejo. También el varón permanece tiempo en el espejo. Entonces, tienen su cambio de la adolescencia y luego viene la menarca. La menarca es un punto bien importante, es cuando tienen su primera menstruación. Hablamos de la pubertad a los 10 años, la menarca más o menos a los 12, más menos 2. Entonces, es el punto máximo de su desarrollo de características, porque mucho nos vamos sobre la sexualidad. O sea, 12, 14 años es el punto máximo de una niña de desarrollo. De desarrollo, ¿en qué pasa? Desde características físicas de desarrollo de glándula mamaria, desarrollo de vello púbico, ¿ok? Y un punto que siempre ha sido muy controvertido, y que te voy a dar ahorita un cambio en algunos artículos nuevos, tanto en Europa como en Estados Unidos, es que la niña se decía, menstrua ya no crece, ¿ok? Ahorita hay algunos artículos que se han visto que la niña puede llegar a crecer de 3 a 10 centímetros después de que menstrua. Pues es mucho. Es mucho y le favorece a la niña. Porque antes decía que crecías muy poquito, pero ya no. La gente, había veces que las mamás iban con el ginecólogo para que le retrasaran la menstruación, la primera menarca, para que siguieran creciendo. Ahorita se ha visto que pueden crecer entre 3 y 10 centímetros más. A ver, algo real es que las niñas más flaquitas les viene más tardía la menstruación. Entre menos grasa tengas. Así es. Hay una sustancia que tienen las niñas con obesidad. Se ha visto en artículos americanos de raza afroamericana que tienen problemas de obesidad, de una sustancia que ocasiona que esta menstruación sea primero y que aparte el crecimiento sea un poco diferente. Las niñas delgaditas pueden menstruar a una edad un poco más tardía, pero igual, depende de raza, de genética, y también de antecedentes del nacimiento. Y de la herencia de la mamá. Si la mamá menstrua a los 14, igual la niña va a menstruar a los 14. Esa es una frase que yo utilizo mucho en mi consultorio. A la edad que menstrua mamá, menstruan las hijas. Puede haber ligera variación, pero es esa prox. Y sí, es indagar también a qué edad menstruaron tal vez las tías o la abuela. Aunque los periodos generacionales se van acortando sus periodos menstruales. Oye, algo que dijiste ahorita, hasta los 14 años más o menos es el desarrollo, ya que el cuerpo termina de desarrollarse. O sea, una niña de 14 años que tiene una glándula mamaria con poco desarrollo, o sea, ¿quiere decir que a los 16 ya no va a tener más de lo que tiene? Así es, lo más probable, sí. ¿O tendrá un poquito más? ¿O ya se va a quedar como a los 14 años se quedaron? Yo creo que ya se quedó así la glándula mamaria. Eso está terrible. Sí, yo creo que así se va a quedar. Es decir, eso se llama clasificación de Tanner, Tanner 1, Tanner 2. Es la exploración de cómo va creciendo primero el botoncito del pezón, el botón mamario, hasta que desarrolla lo que es la glándula completa. Pero si ya llega a los 14, 15 años, así es como van a tener la boobie. Por eso es cuando los cirujanos te dicen, ya se te puede operar las boobies y poner las implantes. Muchos dicen que a los... a mí se me hacen chiquititas a los 15 años. Yo como pediatra te podría decir que no, pero mi hija que tiene 16 tiene compañeras que alguien ya las operaron porque el tío es cirujano plástico, ¿no? Sí, claro, no, en ciertas culturas, ¿no? Países de que es así como que los 15 años no es viaje ni fiesta, los 15 años es operación de boobies. Antes era la nariz, ¿no? Y ahora ya operan las boobies. Nariz y boobies ahora. Al mismo por paquete. Pero bueno, es cuando se puede decir que la niña... Ahora, las hormonas siguen funcionando. Eso no quiere decir que vayan a quedarse con el cuerpo de 14 años porque se empiezan a ensanchar, las caderas se empiezan a ensanchar. Tu control hormonal depende de una glándula que tienes en el cerebro que manda información a diferentes órganos, como es a los niños, a los testículos, lo manda al páncreas, igual manda a los ovarios y producen estrógenos y progestágenos. Eso lo va a presentar la niña más o menos igual cuando empezó su activación de esos estrógenos y progestágenos, que los tienen las niñas desde que están dentro del vientre de la mamá, pero se quedaron en una etapa de duplicación celular medio dormido hasta que se activa cuando el cerebro dice que se tiene que activar. ¿Okay? Entonces, activa eso y es más o menos igual en la adolescencia, ¿no? En la pubertad. Y ya, que les empieza a salir lo que les empiece a salir. Claro, boobie, bello, y aparte es cuando cambia el carácter. La niña se vuelve parlanchina, habla y habla. O se deprime. Está triste porque le empieza a salir acné, porque no se puede identificar con su papá, con su mamá, con sus ella amiguitas. Se entiende. No, ni ellas se entienden. Es decir, es complicado, ellos no se llegan a entender qué es lo que les pasa.
amanecen de mal humor, están de mal humor y no saben ni por qué están de mal humor, ¿no? Entonces empiezan a cambiar este patrón en donde quieren buscar a su mejor amiga, tal vez la mejor amiga no le funciona. Se empiezan a identificar además y a copiar. Claro, es cuando pueden entablar una situación de las tribus urbanas, ¿no? Es decir, qué tendencia tomo, si me he visto de tal forma o de tal otra. Oye, ¿hasta qué edad debemos de preocuparnos las mamás si veo que a mi hija no le ha llegado la menstruación? 15 años, 16 años, o a qué edad tendría yo que ir con el ginecólogo o con el médico para decir, oye, mi hija tiene 15 años y no le ha bajado? Aquí un punto importante son extremos, ¿no? Es decir, cuando pasa muy temprana edad. ¿Qué puede ser 10 años? 8 años. 8 años llega a tener su menstruación. Qué horror, pobrecitas. He tenido niñas de menstruación de cuarto de primaria, o más o menos 8 años. Pobrecitas. Entonces, 8 años es una situación muy prematura de su desarrollo. ¿Y qué haces tú como pediatra? Como pediatra hay que valorar, no, yo como pediatra no manejo, yo en personal no manejo de hormonas, veo cuáles son las características, interrogo a la mamá, le doy un seguimiento tal vez un poco más constante de cómo está creciendo, cómo está subiendo de peso. Te topas con situaciones en donde puede tener algún problema hormonal, pero formalmente del cerebro, de hipófisis, empiezan a tener vello. El hirsutismo. Que se llegan a tener de vello en el pecho. En las manos, y ahí entras la situación de depilar a las niñas, les cortas. Pero eso sí es hormonal. Es hormonal, o sea, una niña que le salen 8 pelos años, como hombre en barba, pecho, todo 8 eso. años es totalmente anormal. Déjame ir a una pausa comercial. Gracias, Gina. Y ahorita nos vamos a este extremo y vámonos al otro cuando de repente no tienen nada de desarrollo y tienen ya 15, 16 años. Damos una pausa comercial, estamos con Ramiro Alonso hablando sobre estos cambios de niña adolescente. No se vayan. Oigan, y si me siguen en mis redes, estaría padre. Estamos en la fanpage, en Gini Barra TV, en Twitter, en Gini Barra-mamá, en Instagram, en Gini Barra-radio, y ya saben que pueden escuchar y ver los programas tanto de radio como de TV, en el perfil de SoundCloud, hablando de mamá a mamá, y pueden escuchar el podcast. En YouTube, también Gina Ibarra, ahí estamos. Dame tus redes de una vez, Ramiro, porque tú eres bien activo. No, yo soy activo. En el Facebook, por lo menos, sí. Tengo un Facebook que es Conexión Pediátrica, para soluciones para tu salud. Es muy, muy socorrido. Sí, ahí das tips y todo. Sí, hablo mucho de todo, ¿no? Se te nota la edad, Ramiro, con el Face. Tu Instagram y Twitter, nada. No, Instagram apenas estamos. Twitter, nada, ¿no? Porque los chavos ya no tienen Facebook, sí, Los chavos son de Snapchat, de Instagram. Sí, pero con Snapchat salir con orejitas, no presto. Bueno, a mí me gusta también mucho el Facebook, ¿sabes? Es una de mis redes favoritas, pero pues es la edad, pues, porque los chavos, eso de que es Facebook, ¿qué onda, mamá? Sí, pero es dirigido a los papás más que a los chavos. Y bueno, no sé qué tantas niñas, y muchas o pocas, pero sí hay un porcentaje de niñas que tienen a tener este desarrollo, que llega su menstruación a los 8 años, como nos estás diciendo. Claro, mira, yo me baso mucho en las niñas que veo compañeritas de mi hija desde el maternal. Ajá. Y tengo ubicadas 3, de su grupo de amiguitas que menstruaron a los 8 años. Entonces, es un punto importante. Ahora, tú preguntabas también el extremo, es decir, son niñas que pueden llegar más o menos a menstruar, entonces yo te marco 12 a 14 años. Es decir, si la niña llega a los 16 años y no ha menstruado, probablemente tenga también un trastorno hormonal. Es decir, una tiene de más cuando tiene una menstruación en forma temprana y otra que no llega, hay un trastorno de que algo está pasando con sus estrógenos. A ver, pero yo como mamá, ¿hasta qué edad me debo de preocupar? Yo me preocuparía más o menos si llegó a no menstruar a los 15, 16 años. O sea, le doy chance hasta los 15, 16 años, ahí es cuando diré yo, a ver, o sea, ya estoy saliéndome del rango. Ya. Ok. 16 ¿Y ahí los médicos qué hacen? ¿Le pueden provocar que Primero, el pediatra lo que tendría que buscar es un endocrinólogo pediatra, aunque tenga la edad que tiene, todavía es manejo de un endocrinólogo pediatra. Ajá. El endocrinólogo pediatra tendría que hacer diferentes estudios para ver cómo está una glándula que se llama hipófisis y cómo están funcionando los estrógenos. Ahí tal vez era un manejo multidisciplinario, tal vez apoyándose con el gineco, pero primero tendría que ser el pediatra y endocrinólogo. ¿Es complicado este asunto? O sea, de que para que más adelante pueda tener problemas de ovulación y esto. Así es decir, habría que valorar, si no tienes unas características sexuales, es decir, una pubertad, y no has tenido una menarca, una menstruación, sí tienes problemas de hormonas estrogénicas. Si hay una niña que no ha menstruado, pero sí ya empieza a tener vello, ¿no? Ajá. Y empieza a tener cambios, a lo mejor
no mucho su desarrollo mamario, pero empieza a tener desarrollo mamario, podríamos pensar que esta niña no tiene problemas de estrógeno, simplemente se está retardando su Así es, se está retardando pero su menstruación. Pero los estrógenos, si ya tiene vello, tienes vello y tal vez el vello en la distribución masculina o femenina, porque podría tener algo de desnivel de testosterona, porque las niñas también tienen algo de testosterona. Ajá. Entonces, habría que ver cómo están sus producciones hormonales para ver si no tiene algún problema que esté teniendo algo, y habría que investigar desde qué nivel, desde la producción, desde el cerebro, hacia abajo, qué hormonas hay que darle, qué sustituto hay que darle. Sí, bueno, pero ya será cuestión de ya cuando llegamos a ese extremo. Así es. Yo he platicado al principio del programa que agarré este tema porque le noté a mi hija un ganglio aquí y me dice, mamá, tengo una bolita en la ingle, ya sabes, uno entrevista a tantos médicos que empiezas a pensar y pensar y pensar y pensar. Entonces la llevé con Ramiro. ¿Qué tan frecuentes son estos ganglios en la adolescencia en las niñas? Ok, los ganglios siempre van a estar. Tenemos ganglios en el cuello, tenemos en la ingle, en la axila. ¿Okay? Siempre hay ganglios, todos tenemos ganglios. Porque es la zona de desecho de nuestra sangre, ¿no? Con términos muy fáciles de entender. Pero también el crecimiento, el que una niña crezca puede tener crecimiento ganglionar, ¿ok? ¿Hasta qué grado? Bueno, va a depender del tamaño, va a determinar en qué lugar está el ganglio, si hay fiebre, si no hay fiebre, si hay alguna infección agregada. Ajá. Pero el ganglio de por sí va a crecer, tiene que tener luego una regresión, es decir, volverse a ser pequeño. Y lo único que hay que hacer en la mayoría de los casos es vigilarlos. ¿Okay? Si vemos que están muy grandes, tal vez del tamaño de una pelota de golf, o más grande, pero sí se dan, Gina, sí se dan, entonces hay que tomar tal vez un ultrasonido, una biopsia, otra cosa, ¿no? Pero la mayoría de las niñas en la adolescencia tienen crecimiento de ganglios. Ganglios. Ah, ok. ¿Hay una diferencia entre si se dan de forma unilateral a si se dan en bilateral? Porque no, pueden ser de un lado nada más. O de arriba o de abajo. Ajá, y de un lado de la ingle y del otro nada más de uno, y no hay diferencia en el diagnóstico de que si es más peligroso si son de los dos lados. No, de un lado a otro no hay diferencia. Hay que checarse, lo que pasa es que pues ahora, si uno nota algo en su hijo que no lo tenía o no lo habías detectado, sí se tiene que valorar por un médico y determinar. Está bien complicada que se dejen que lo revises, no le estás ahí agarrando la ingle para ver si tiene bolitas o la axila, ¿no? Yo creo que más bien es por hallazgo. Depende, sí, pero la niña llega a tocarse, verse, se ve en un espejo, se detecta, ¿no? Y tal vez el papá y la mamá tienen que estar al pendiente y preguntarle, oye, ¿ya menstruaste? Oye, bueno, eso sí. Okay. Eso sí, como mamá tienes que enterarte cuando tu hija menstrua o no pero menstrua. Todavía hay tabús de cuestiones de que no preguntaron, sí preguntaron, lo dieron por hecho. Entonces, yo creo que el papá tiene que estar al pendiente de la mamá. Y ahorita en las situaciones en donde hay matrimonios monoparentales, pues sí, el papá estar al pendiente de la niña y hablar con las cosas como deben de ser. Es decir, menstruaste, tienes algún problema. En una plática de un domingo desayunando, preguntarles cómo están, igual que le preguntas cómo estaba en la escuela, ¿no? Sí, claro, que a veces como adolescente es más fácil, siendo mujer, que se lo platiques a tu mamá, que se lo platiques a tu papá, ¿no? Sí, y aparte, pero tú como médico tienes esa información, pero hay muchos hombres que la hija le dice, papá, acabo de menstruar, y el papá no sabe ni qué decirle, ni qué ponerse, ni cómo hacerle. Sí, tal vez recurra a la tía o a la abuela, ¿no? Bueno, alguien que esté calificado y que a lo mejor no la o asuste. con el médico, porque muchas veces papás solteros con hijos, hijas, lo llevan y yo platico con ellos. El pediatra puede enfrentar esa situación de plática con la niña. Si la tienes viendo desde chiquita y te la llevan a los 16 años, es fácil platicar. La voz siempre te va a cambiar. O sea, yo no tengo mi misma voz que tenía a los 18 años, ni tú tampoco. No, claro. El niño tiene más aguda. ¿Por qué? Por la testosterona. Se nota más, sí, pero eso no quiere decir que a la mujer no le cambie la voz. También tiene cambios de la voz la niña. ¿Y cuándo te deja de cambiar la voz? Más o menos igual, a los 16 años ya tu voz que tienes. Pero también igual tu voz va cambiando, o sea, una abuelita no tiene la misma voz que cuando tiene 18 años. Bueno, ahí lo que pasa es que los ancianos todavía les sigue creciendo la nariz, les sigue creciendo las orejas. La boca, las orejas. Sí, no, es algo que te crece en nariz y orejas. La forma de hablar empieza a cambiar, el tono de la voz, claro, en la edad del anciano también cambia, por la resonancia entre la nariz, la boca, las cuerdas bucales. Aparte, bueno, si ya le agregas que fumó y eso, ya la voz va a cambiar en la tercera edad, ¿no? Bueno. O sea, aquí, ¿cuándo es momento de ir con el ginecólogo, Ramiro? Mira, ¿cuando empieza en su vida sexual o antes? No, a ver. Aquí hay a veces una disyuntiva que tal vez en algún momento platicaríamos, pero el ginecólogo a nivel pediátrico es más que nada de orientación. A la niña, el pediatra
o el ginecólogo no tiene por qué explorarlos, ¿okay? Va a platicar con ellos. Los americanos tienen un protocolo muy establecido hacia qué objetivo. Ellos tienen el objetivo hacia evitar enfermedades de transmisión sexual. Claro. Entonces, y embarazos no deseados. Entonces, nuestra plática sobre los niños, cuando el adolescente le dices, te voy a llevar con el doctor, con el pediatra, empiezan a caer en conflicto de que es que me va a quitar la blusa, me va a ver. No, es platicar con ellos, sacar las dudas que tenga y ver, ¿no? Ok, ya cambia la situación si la niña o la señorita o la mujer te dice, bueno, es que ya tengo relaciones sexuales. Y uno tiene el derecho de sacar al papá, ¿ok?, a la mamá, para poder platicar con ella cuando ella tiene ya sus situaciones de vida sexual. Exactamente. ¿No? ¿Okay? Y ya veríamos qué. Pero uno de los puntos importantes es evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. La última y nos vamos. ¿Hasta qué edad un pediatra ve a una niña? Y a un niño también. Yo creo, el tiempo adecuado es hasta los 21 años, como lo maneja la Academia Americana de Pediatría. Que no todo el mundo va, porque un chavo de 21 años no dice, voy con mi pediatra. Porque, pero tu hijo sí va. Mi hijo sí va y tiene 20. Pero no dice, voy con el pediatra, dice, voy con Ramiro. Okay. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué es esa situación de los 21 años? A los 21 años el adolescente tiene capacidad de decisión. En México la mayoría de edad es los 18, los 18, pero la medicina del adolescente lo maneja el pediatra. El internista no tiene experiencia en el manejo del adolescente, no entiende al adolescente y el médico general muchas veces no llega a entender al adolescente. Yo plantearía 18, 21 años y ya después los dejaría. Además es de confianza, ¿sabes? Y cuando tienes algún problema vas con él porque sabes que es doctor y en dado caso te va a canalizar con algún especialista. Pero yo creo que es tu médico de centro que te ha visto desde bebés, desde que fui, ¿no? Así como Ramiro ha visto a mis hijos. Ramiro, dame un contacto y repíteme, por favor, dónde estás, porque Ramiro es bien activo en el Facebook y contesta muchas preguntas, muchas dudas sobre fiebres y sobre diferentes cosas que las mamás nos podemos, pero realmente alterar. Mi celular es 555-415-3840. Estoy en satélite y ahorita tengo un proyecto en el sistema de salud de Catepec. Ahí me pueden encontrar y mi Facebook es Conexión Pediátrica, Soluciones para tu Salud. Bueno, te agradezco mucho, Ramiro. Gracias. Platicas muy rico y además pues yo creo que quedó súper claro todas las dudas que tenemos las mamás. Vamos a ir a una pausa comercial y viene aquí conmigo una súper especialista de recursos humanos, Arlet Leal Medlich, y ella nos va a decir cómo comportarnos en una cita de trabajo. Ahorita que muchos están buscando chamba, bueno, Arlet Medlich nos va a dar los mejores consejos de cómo pararnos, cómo vestirnos, qué decir, qué no hacer, el currículum, todo eso, así que regresamos después de la pausa. Y bueno, pues ya está aquí, ya llegó mi queridísima Arlet Leal Medlich. Ella es especialista en recursos humanos. A quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, querida Arlet? Hola, muy contenta de estar aquí nuevamente. Me encanta verte, la verdad, siempre guapísima, mi amiga Arlet. Y vamos a hablar de un tema, me quedé sin trabajo. ¿A qué les suena? ¿Conocen a alguien que se haya quedado sin trabajo? Creo que hay muchas personas. Estábamos platicando que 2019, tú que te dedicas a esta parte de contratar gente y acomodar, ¿te ha sorprendido? Me ha sorprendido, a pesar de tener ya 20 años en el giro y haber pasado diferentes cambios de poder, significativamente ha sido muy diferente. Plantea ser 2019 un año de muchos retos, un año importante, sobre todo para los que están buscando empleo, en los que tenemos que poner un mayor énfasis. Será un año difícil en todos los sentidos, pero básicamente por los mismos cambios que estamos viendo ya desde hoy. Sí, porque hay mucho desempleo y pocas oportunidades para conseguir una chamba, y si la consigues con sueldos bajos, según mucho más bajo de lo que ganabas. Entonces hay que poner el doble de esfuerzo, si es que estamos buscando hoy un trabajo, hay que poner el doble de esfuerzo justamente para hacerlo de la manera mucho más rápida y más eficiente. Pero no nos desanimemos. Hay que tener actitud. Creo que la actitud tiene mucho que ver a la hora de conseguir trabajo. No es lo mismo que alguien llegue y perdón y así, ¿no? A que alguien llegue y diga, aquí soy el buenazo, porque, estoy disponible, me contratas, si no tú te la pierdes. O sea, esta actitud de cómo llegues a pedir una chamba influye mucho, y de eso vamos a hablar contigo para que nos des esos súper buenos tips. Claro que sí, la idea es que salgamos de aquí con muchas herramientas para conseguir un empleo rápidamente. ¿Qué sí, qué no, Arlet? Lo principal es prepararnos, Gina, sobre todo para la gente que tiene mucho tiempo que no hace un currículum, que no hace la tarea de buscar un empleo. Hay que prepararnos con mucha anticipación. ¿En qué sentido? Primeramente, hay que conocer hacia dónde queremos ir, qué tipo de posiciones son las que estamos buscando,
cuántas posiciones hay en el mercado de este tipo de características, de habilidades, y también hacia qué compañías queremos llegar. Porque no es como antes, Gina, que mandabas tu currículum a todos lados, a ver quién me contrata, a ver quién me ve, a ver quién me habla. Hoy tienes que ser mucho más eficiente y más específico, y tú saber desde antes hacia qué tipo de empresas quieres llegar. A ver, eso es importante porque muchas veces hay personas que llegan a una empresa a pedir trabajo y no saben la empresa ni de lo que se dedica. Claro. Y entonces, a ver, platíquenme qué hacen. Pues no, tú tienes que llegar con la información de qué es lo que hace la empresa. Y te preguntan ya hoy en las entrevistas, muchas compañías te preguntan, ¿me conoces? ¿Sabes qué fabrico? ¿Sabes a qué me dedico? ¿Sabes cuál es mi filosofía? Es información que tienes ya que tener muy a la mano, pero también por conocimiento, pero también que sea un convencimiento real de que quieres trabajar en esa compañía. Porque si no, yo si voy a contratar a alguien, es un tache tremendo. De que vayas a contratar y te digan, no, pues nunca he ido a tu programa, no sé ni de lo que se trata, entonces como que ¿para qué me vienes a pedir trabajo? Claro, o sea, es una parte que sí como empleador, sí te importaría que supiera por lo menos a qué está viniendo a pedir. Y dejas una buena imagen si sabes del tipo de empresa que es, sus principales valores, su filosofía. Eso definitivamente es un punto extra para conseguir un empleo. Ok. Entonces, el número 1 que nos podrías decir es saber a lo que vas y prepararte. Sí, decidir y prepararte antes de hacer tu currículum, antes de las entrevistas, es saber hacia dónde vas y enfocarte. Ya que sabes... a ver, me voy a detener contigo, hacer tu currículum. Los currículums no son como antes, engargolados de 50 hojas y ahí porque nadie los lee. Ahora ya son más bien digitales, con fotografías más, no sé, diferentes, ¿no? Claro. A ver, platícanos sobre eso. Hoy el hacer un currículum ya es muy cuestionable. Hay gente que dice, pero tengo todavía que hacerlo, de verdad es necesario, porque hoy usamos mucho el perfil digital. Sin embargo, hoy sí todavía sigue siendo importante hacer un currículum, porque es nuestra carta de presentación. El currículum es que te vende, el currículum es el primer paso para que te decidan o no dar una entrevista. Entonces, tienes que enfocar todo tu esfuerzo a hacer un buen currículum, pero ojo, Gina, un currículum que sea muy enfocado al puesto que quieres solicitar, muy enfocado al tipo de empresa al que vas a ir. Claro. Estos currículums que luego son rebuscados, con muchos colores, hasta que con te faltas ponen de ortografía. en 3 columnas, con falta de ortografía, con información que no va a ningún lado, ya definitivamente no son currículums actuales. Hoy tienes que subirte a las nuevas modalidades desde la parte del currículum, que sea un currículum, como bien lo mencionas, breve, que lo hemos ya platicado también, que sea un currículum muy enfocado y orientado a logros. Hoy a la empresa no le interesa saber qué hiciste. Vamos, yo organizaba mi departamento, yo era quien hacía los estados financieros. Tuve diploma en la primaria, como, no, pues no fui. Le interesa saber ¿qué lograste? O sea, que dime, si estás en la parte comercial, ¿cuánto vendiste? ¿Cuánto subió tu porcentaje de ventas? En la parte financiera, ¿cuáles fueron los ahorros que llevaste a la compañía? ¿Tus metas? Tus metas también. Y algo muy importante, que es la pregunta básica de todas las entrevistas, y por lo general nadie la tiene preparada, es ¿cuáles son tus debilidades y tus áreas de oportunidad y tus fortalezas? Ay, esas grábenselas, Sí, porque por van a pedir favor. trabajo, apúntenlas antes para que lleguen y las digan, tas. Prepárenlas, porque es muy común que de verdad la A gente ver, no lo sabe. Danos un tip, ¿qué puedes decir de fortaleza? Ya sé que cada quien las busca, Claro. pero danos un tip sobre cómo De las más importantes hoy es el trabajo en equipo. Hoy las compañías de verdad buscan gente que esté orientada a trabajar con sus colaboradores de forma adecuada. A ver, entonces si llegas y te dicen, a ver, dime 3 de tus fortalezas, una es, me gusta trabajar en equipo. Otra que es muy importante es el ser multitask, o el que puedas trabajar de diferentes funciones. Ya no nada más es yo soy contador y nada más mi trabajo es hacer la contabilidad. También puedo participar en la administración, también puedo participar en recursos humanos. Es importante, Aunque no Gina, que sepas, seas multitask. porque tampoco puedes mentir. No importa que no sepas, el que quieras participar, Quiero. apoyar, ayudar, el que tengas esa habilidad. ¿Qué otra cosa? Otra cosa también muy importante es el tema de la actitud. Hoy las compañías principalmente... No, pero de las fortalezas. Antes que de tengas la una buena actitud. Soy una persona con buena con buena actitud, soy con multitask iniciativa. y me gusta trabajar en equipo. Así De es. las negativas, Pues bueno, evidentemente Apúntenle. hay cuestiones que no puedes comentar, porque aunque sean ciertas hay que trabajar tengo muy en mal ellas. carácter, pues no, mira, O soy omítela. impuntual. Soy Los irresponsable. Los lunes no llego a trabajar. Sí, no. Esa no. La- ¿Cuál sería una que dijeras tú, bueno, la puedo llegar a pasar? ¿Sabes? Pero obviamente concientizándote para que no hagas, no es que mientas, pero Hay simplemente... una debilidad que a mí me gusta, que es la de ser perfeccionista, porque Claro. puede ser bueno y puede ser malo, pero bueno, pues también valoras que la gente quiera hacer su trabajo Sí, adecuadamente
obviamente, perfecto, sin errores. Esa es una trampa. Porque puedes decir, soy perfeccionista, es una de mis debilidades, y te vas a decir, wow, para mí no es debilidad. Sí, claro, exactamente. Soy de perfeccionista. Otra es me gusta trabajar en forma independiente, también puede ser buena y mala, el no tener como a un jefe, un supervisor que esté todo el día encima de ti preguntándote si ya terminaste, si ya... Si metes algo personal de la familia, ¿está mal? ¿En como negativo? No, pero pues el que no me quiero casar sería... Sería, no sé. No sé. Pues bueno, puede ser, pero por lo general te enfocas a lo profesional. No, pero algo negativo no, para mí lo primero es la familia, pues no. No lo podrías decir, no sería algo positivo, aunque lo sea. Sí, claro. No lo puedes decir. No lo puedes decir porque, bueno, también se puede prestar a que cualquier circunstancia que pase en tu familia va a impedir que llegues a trabajar o que estés concentrado, ¿no? Claro. Bueno, eso serían lo que sí y lo que no decir. Así es. Entonces, la actitud, me decías. Actitud. Te comentaba la actitud, que hoy las compañías, Gina, ya no están tan enfocadas solamente en la parte de la experiencia, en la parte de la educación. Hoy también están buscando profesionales con el tema de valores, con el tema de actitud. Podemos dejar a un lado la parte de la experiencia un poco en cuanto a años, cuando vemos que es una persona muy positiva, cuando vemos que es una persona con mucha iniciativa, que de verdad tiene esas ganas de aprender, que va a aportar, que a lo mejor sí nos va a llevar un poco más de tiempo en capacitarla, pero al que al final del día nos va a traer muchos más beneficios, va a ser una persona mucho más productiva. Entonces, de verdad tenemos que... Oye, y la honradez yo creo que se agradece. Claro. Hay personas que hasta las hojas de la copiadora se están llevando, los clips, o sea, ese tipo de cosas no suma, por muy eficiente que seas, pues no. Y puede parecer que no pasa nada, ¿no? Sí es una pasa. hoja, es un clip, pero la verdad es que hay una frase que dice, o eres honesto o no eres, no se vale como a medias, ¿no? No se vale. Tanto es deshonesto quien roba un lápiz hasta quien roba un banco, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones, porque la parte de honestidad como dices tú, se agradece, y hoy hay muchas pruebas psicométricas que nos piden para la gente que va a entrar en temas de honestidad. A ver, ¿le llegas hablando de tú o de usted al que te va a entrevistar? Depende de la edad, Gina. Porque antes la regla era de usted fuera quien fuera, pero hoy depende de la edad. Si ya es una persona de edad mayor, se recomienda. Ya si él te dice, no me digas licenciado, dime Ernesto, pues órale, pues neto. Ya. Pero sí ves, sobre todo las generaciones, las famosas generaciones de millennials, que llegan a lo de tú, a quien sea, inclusive si es el presidente de la compañía, sí hay que tener un poco más de respeto. Depende de la edad y el puesto. Y ellos les marcan dígame usted joven, ¿no? Como que si es no me tutees. Y los chavos sí son muy dados de hablar de tú. Hoy sí lo hacen. Y hay quien le gusta y hay quien no le gusta. Exactamente. Entonces mejor tú recomendarías primero de usted. De usted, dependiendo de, si es alguien de tu misma edad, no, definitivamente no, de tu mismo nivel, educativo, de preparación, pero si es un director, si es un presidente de una compañía, si es un presidente de la compañía, aunque tenga tu misma edad. No importa, hay que hablar de usted, o sea, por la jerarquía. Por la jerarquía. Sí. Ya si él, como bien lo mencionas tú, te dice, no importa, me puedes hablar de forma más personal, se puede hacer, pero si no te da la pauta, si da una Es mejor sensación... que te suban a que te bajen, ¿sabes? Claro, el que te bajen te digan no me tutees, sí está más fuerte. La actitud de la entrevista, Gina, además de hablar, de qué forma hablar o dirigirnos, es básica, el llegar a tiempo, el cómo vestirnos para la entrevista. No hay que perder, por favor, esa formalidad. Ahorita vamos a hablar después de la pausa comercial, cómo hay que vestirnos, qué colores sí y qué color no. Claro. Tú dime si es mito en realidad que ciertas empresas te hacen esperar a propósito para ver tu tolerancia, y si hay camaritas en la sala de espera para ver si estás como loco tronándote los dedos, hablando por teléfono, te haces un café, o sea, te están observando y desde ahí empieza tu entrevista. Claro. ¿Mito o realidad? Es una realidad, y hay compañías quienes hacen otras prácticas muy interesantes. Por ejemplo, yo tenía un cliente, el que llevaba a los candidatos a que les mostraran la cajuela de su coche. Sí, lo platicamos el otro día. Yo dije, entonces, si me revisan la bolsa estoy perdida, la cajuela, pues va. Vamos a hacer una pausa, Arlette. Así es. Y regresamos para que nos digas cómo vestirte y qué sí y qué no ponerte para una entrevista de trabajo, ¿va? Vamos a una pausa. Y bueno, regresamos, seguimos hablando de mamá con Arlette Mettlich, especialista en recursos humanos, y nos quedamos en esta parte de que la vestimenta, es que la primera impresión es importante porque no va a haber una segunda impresión. Exacto. Y entonces con esa imagen te vas a quedar de la persona. Exactamente. ¿No?
como te vistas te va a marcar para algo positivo y negativo. Y la entrevista es definitiva para ver si te van a dar el empleo o no. Entonces la parte hoy de la vestimenta juega un papel importante porque cada vez se ha vuelto más informal. Hay gente que llega hoy a entrevista en tenis, en ropa deportiva, que parece ser increíble. Obviamente depende de la posición, pero yo estoy hablando de posiciones a nivel profesional, de gente con carrera universitaria. Entonces hay que cuidar, de verdad, Gina. Sigue siendo un factor importantísimo porque dice mucho de tu personalidad. Y ojo también, Gina, porque lo que pasa es que vas a la entrevista muy bien arreglado y es el único día en que tu jefe te ve bien arreglado, porque los demás días andas muy mal, entonces no. Sí, hay que cuidar mucho. Que sí, que no va. En cuanto a colores, hay que utilizar colores oscuros, principalmente si son para posiciones a nivel gerencial, directivo. A ver, pero color oscuro es gris, negro, azul marino. Café. ¿Café sí se puede? Café se puede. El café está bien vetado. Hay quien dice que no. Es que el café es horrible. Bueno, hay gente que sí lo usa. El café es horrible. Se te Sobre ve todo las mujeres, sí usan luego el café. Bueno, va a ser mujeres, pero un traje café sí, de para hombre. hombres no, me refería más al tema de No. Sí, sí. Es pobreza, dice Woody, que el café es pobreza. Tú estás en tu calendario de color de primavera-verano, Woody, ¿no? Pero bueno, sí refleja algo el color. Pero si vamos a ir para áreas creativas, evidentemente colores vivos como el amarillo, el rojo, bien llevados, naranja, pueden ser. También varía si es hombre o mujer. Claro, por supuesto. O sea, si te entrevista un hombre y vas de rojo, a lo mejor el hombre lo ve de otra manera, a que si vas como una mujer de rojo, a lo mejor se siente amenazada. Mira, ¿sí o no? El hombre hay dos fórmulas, el de traje o no de traje. Ya el color pues no viene siendo como tan importante porque finalmente tiene que ser un color pues serio, ¿no? Entre azul marino, entre negro, gris, básicamente. Pero es cuándo ir de traje y cuándo no. También depende mucho de la edad que tengamos y de la posición que vayamos a solicitar. Ya para posiciones, insisto, más a nivel jefaturas, gerencias, direcciones, la regla es que vayamos de traje. Yo creo que arréglate un poquito más siempre la primera mientras ves cómo se arreglan los demás o cuál es el código de vestimenta de la empresa. Porque igual los viernes dicen no corbata o hay empresas que te dicen ya no corbata en ningún tiempo. Pero la primera por lo menos sí póntela. La primera sí, exactamente. Es mejor de más que de menos. Claro, y ya para puestos más administrativos, más de staff, pues evidentemente se maneja ir un poco más casual, pero sin perder esa formalidad. El aseo es una parte importante. Ay, sí. El que traigas las uñas aseadas, hombres y mujeres. Sí. El que corte de cabello adecuado, si traes barba, pues que esté bien alineada. Son muchas cosas que no parecían importantes, pero de verdad hay quien se fija en los dientes, hay quien se fija en los dedos, en las manos, y de verdad que pueden ser detractores para no darte un empleo. No, hay gente que llegas a correr porque huele mal. Sí, claro. Cuando contratas, sí, ¿no? Claro, que dices, no la quiero en mi equipo porque la verdad es que huele mal. Claro, entonces la vestimenta sigue siendo una parte muy importante. Redes sociales influyen mucho. Lo que subas se queda en la red. Entonces, tengas la edad que tengas, hay que tener cuidado con lo que subes. Sí, porque lo que sale en las redes, sale en Google, difícilmente se llega a borrar. Claro. Así como googleas un médico para ver si es bueno o no es malo y las opiniones, también alguien que vas a contratar también checas a ver. Y si pone puras majaderías y está alcoholizado y eso en a lo mejor dices tú, ay, no, como que no es el tipo de gente que quiero junto de mí, aunque tengas las credenciales para estar en el puesto, su actitud a lo mejor no me va a gustar. Pues, o sea, ¿sí te influye? Sí. A veces. Hoy las redes sociales juegan un papel trascendental a la hora de buscar un empleo, Gina. Hoy hay que estar activos. Antes mandabas un currículum y tu actitud era pasiva, esperar a que la compañía te respondiera, te citara una entrevista. Hoy tienes que ser mucho más activo y por esto en las redes sociales, tanto los portales profesionales como LinkedIn, hasta los grupos de Facebook, el mismo Facebook como tal, el Instagram. Es una información muy interesante para todos los que somos reclutadores, ¿no? Hay que cuidar mucho, como bien lo mencionas, que subimos desde la parte del currículum, que hoy también ya se usa en parte digital. Hoy es imprescindible que tengas tu currículum en redes y en portales profesionales en forma digital. Y sin faltas de ortografía, please. De igual forma que lo haces en papel, lo tienes que tener hoy en redes y tiene que ser un currículum muy activo en el que pongas información actualizada todo el tiempo. Si cambias de empleo hay que ponerlo, hay que seguir a las empresas donde quieres buscar empleo. No hablar mal de la empresa que acabas de salir. Exactamente, ni en la entrevista ni en las redes sociales. Eso es importante, no hables mal de nadie, aunque te caiga súper mal el ex jefe,
no hables mal del ex jefe, es un mal antecedente. Es un mal antecedente porque se les iban a hablar de la empresa. Y entonces esta información que pues subes en redes se vuelve trascendental y hoy las compañías definitivamente buscamos a la gente, hacemos nuestra investigación también en redes sociales, todo lo que es Google, Facebook, lo que puedas ver y muchas veces piensas que no se puede ver. Tienes la forma de hacerte llegar de esa información. Entonces, información que subas, información que se queda, que es muy difícil que puedas borrar. Hay que tener mucho cuidado con lo que subimos y la formalidad con lo que hacemos algún comentario, publicamos cosas de la empresa en la que trabajamos, como bien lo acabas de exponer, ¿no? Sí, exactamente. Hay que ser muy cuidadosos con lo que ponemos y con lo que decimos. Hay personas que desde la primera entrevista piden, ¿y cuánto voy a ganar? ¿Se vale o no se vale? Hablar de dinero. Mira, antes era de mala educación. Antes era un tema, Gina, que estaba prohibido el preguntar cuánto voy a ganar. Hoy sí se vale y sí es la primera entrevista el preguntar cuál es el sueldo que esta posición está ofreciendo, sobre todo para evitarnos futuros trabajos, aplicar exámenes psicométricos. Pero está bonito como lo dices. Está bonito como dices, ¿cuál es el sueldo que esta posición está ofreciendo? Claro. No es lo de cuánto me vas a pagar. Exactamente. O empezar a negociar en la misma entrevista. En la primera entrevista tampoco se vale. Y te contratan. Claro, exactamente. Entonces, pero si y a veces ustedes mismos lo dicen antes. A ver, este sueldo tiene el tabulador. Hoy lo decimos justamente para ahorrarnos retrabajar en alguien que sabemos que no le vamos a llegar al precio, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, hoy también ya es importantísimo que desde la primera entrevista lo ofertemos conjuntamente con todas las condiciones para saber si el candidato está interesado. Dame un contacto. Claro que sí. Arlet Leal Metrich en Facebook, en Twitter @Arlet_Metrich y pues en Instagram Arlet Leal Metrich. Muchas gracias, Arlet. Gracias. Ya nos vamos, les mando besos, gracias a toda la producción, gracias a ustedes por habernos acompañado y nos vemos el próximo sábado con otro tema diferente. Espero que hayan disfrutado el programa. Cuídense mucho, les mando muchos besos y hasta la próxima. Bye bye. Buen día. Cuando yo te vi, me enamoré de inmediato. Eso fue en el acto. Y ahora que estás aquí, quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos.